Buenos días, Olga, Yoli y Flavio, les saludamos desde Córdoba Noticias. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Olga, en los primeros días cuando se dio a conocer de su candidatura, nada más y nada menos que en segundo lugar dentro de la lista de diputados, candidatos a diputados, después de Martín Gil y antes de Pablo Carro, generó una cierta sorpresa. Bueno, no sabemos si es en realidad una sorpresa. Usted ya venía trabajando en su momento con el Frente de Todos, luego hizo una alianza con Luis Juez, pero ahora, para usted, ¿qué significa este momento en el que se le ha dado un lugar tan importante en las listas? Para mí no, sino para la propuesta electoral de poder definir con claridad cuál es el camino de la pospandemia. Y nosotros estamos convencidos que acá hay solo dos caminos, que es o se vuelve al ajuste de mano de Cambiemos y el endeudamiento, o apoyamos y apuntalamos a este gobierno nacional cuyo programa de gobierno votó el pueblo en el 2019 y la pandemia hizo que no se pudiera poner en ejecución porque hubo que dedicarse a lo urgente y lo importante quedó en segundo plano. Y lo urgente era la salud de una cuestión muy desconocida y fuimos aprendiendo a la par del mundo de qué se trataba este virus. Empezaron a aparecer las vacunas y los estudios de decir hay que restringir, no restringir, etcétera, etcétera. Y fuimos haciendo lo mejor que se pudo, pero no había otra que proteger la salud. Las consecuencias de las pandemias las conocemos todos, económicamente hablando, no hay un sector ni un ciudadano que se haya salvado. Entonces hoy, con el resultado exitoso de la vacunación, bueno, estamos abriendo, como el mundo también está abriendo, roguemos que no haya que volver a cerrar porque venga una tercera ola desconocida. Y bueno, y sabemos que estamos mal, pero estamos con el programa intacto para la reactivación, para la discusión de cómo frenar esta inflación que nos deteriora el salario día a día y que tanto daño nos hace. Y yo estoy convencida que el rol de nosotros como diputados en este caso, pero diputados y senadores, van a tener que discutir junto con los sectores gremiales y productivos y el gobierno cuáles son las reformas tributarias, las reformas monetarias y las reformas en política financiera que hay que hacer para hacerle frente de verdad en un proceso de unidad nacional que comprenda que estas tienen que ser políticas de Estado. Tenemos una inflación estructural desde hace años, han pasado todos los colores políticos con distintas recetas y no hemos podido salir. Entonces, la discusión, el más importante es la pandemia y la unidad de los distintos sectores en las políticas claves para salir de esta situación tan dificultosa que tenemos. Y bueno, yo en eso estoy y aquí pongo mi esfuerzo y después veremos qué piensan los ciudadanos. Olga, puntualmente para aquellos que no votan tanto propuestas, sino ideología, identificación con un determinado partido, y ya sé que no existe el peronómetro, pero aquí, para el peronista cordobés, ¿cómo tiene que decidir? Digo, porque hay una propuesta peronista provincial y a la cual usted pertenece, que sería la propuesta a priori peronista nacional. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Quién es más peronista, por así decirlo? Yo creo que cualquier peronista que tiene dos dedos de frente se da cuenta que el Partido Justicialista es un partido nacional y que si lo tratamos de provincializar, como ocurrió en las elecciones del 2019, repartiendo los votos del adversario, no nos va a ir bien. Yo nunca me voy a olvidar cuando tenía 17 años y que empecé a trabajar y militar en el peronismo, lo que decía Perón, la unidad, la organización vence al tiempo, y me parece que esto es lo que hay que reafirmar. Aquí no está en juego ninguna gestión provincial ni municipal. Aquí está en juego si la nación va a crecer o no va a crecer. Y en este marco sabemos que nadie aisladamente puede salvarse solo, ni en pandemia ni en no pandemia. Y la Argentina es una unidad que si crece, van a crecer las provincias. Mire usted, un ejemplo. Nosotros vivimos en una ciudad muy grande de 1,5 millones de habitantes. Tenemos más de 500.000 cordobeses que no comen todos los días. Si la estructura provincial pudiera salvarse sola,
y hoy no hubiéramos tenido el problema de decir que vos son grandes de pobreza. Y si hubiera podido salvarse sola, no hubiéramos tenido que recurrir a la nación para poder pagarle a los jubilados provinciales. Y si pudiera haberse bancado sola, no necesitaría los 28.000 millones de pesos que le dio Alberto Fernández a esta provincia para obra pública. O sea, somos un todo. Y las libertades que tanto se ha hablado de coartar libertades, bla, bla, la libertad colectiva empieza en la libertad individual. La libertad individual termina donde empieza la del otro. O sea que yo creo que esta situación de crisis que vivimos, que nadie buscó y que hubo que tomar medidas que desde el punto de vista socioeconómico han sido terriblemente malas, pero no había otra posibilidad que hacerlo, yo creo que ha demostrado que estamos saliendo exitosamente de la pandemia. Y en función de eso, nosotros podemos decir con absoluta seguridad que el camino que hemos elegido es el correcto y que por eso decimos, o está lo que ya vivimos o viene esto nuevo que va a reactivar la economía que está tan en crisis, ¿no? Olga, usted recién mencionaba esta cooperación que hay entre el gobierno nacional y el gobierno provincial en torno, por ejemplo, a los fondos para obra pública y demás. Hablando puntualmente de la situación que se vive en Córdoba, usted también con su experiencia en las candidaturas como candidata a intendenta en su momento. En este caso, cuando hablamos de Córdoba, hablamos de subsidios, no podemos dejar de pensar en lo que sucede con el transporte. Esta situación que deja un 95% del subsidio en Buenos Aires y el resto se distribuyen hacia el resto del país. La pregunta es, usted en caso de ser elegida como diputada, ¿va a representar a Córdoba en esta disputa para pedir mayor cantidad de subsidios para el transporte público? Siempre lo hemos marcado. El tema del transporte es una discusión que tiene que darse sí o sí con los empresarios, los sindicatos y el gobierno nacional. Macri sacó los subsidios al transporte y a los 2 años de haberlos sacado tuvimos que hacer un acuerdo para volverlos a poner porque si no, no había posibilidad de que los colectivos llegaran. Lo que acá hay que sincerar son los costos. No es lo mismo tener un servicio que transporta por unidad y durante el día millones de pasajeros a otro que transporta a lo mejor cientos de pasajeros. El gasto fijo es el mismo porque el mismo colectivo, el mismo chofer, el mismo gasto de nafta para una recaudación que no tiene que ver con una ciudad con una densidad de población muy grande. De todas maneras, hay que hacer 2 cosas con el transporte. Primero, declarar los servicios esenciales para que no nos dejen la pata cada vez que hay un conflicto, o porque lo hagan los empresarios o porque lo hagan los gremios. Y lo otro, hay que sincerar, es decir, en el mundo el transporte se subsidia, entonces vamos a subsidiar por pasajeros que tengamos que transportar o vamos a subsidiar por unidad. Esta es la diferencia y esta es una discusión inconclusa. Entonces, usar en la campaña esto. Hace 20 años que gobierna el justicialismo en Córdoba y hemos vivido este problema toda la vida. Entonces, así como es una deuda, también es una deuda el tema de la coparticipación. Se reformó la Constitución y aún hoy la ley de coparticipación que preveía la Constitución que tiene que tener a todos los gobernadores como autores no se ha hecho. O sea, son estas deudas de debate que como hay tantos intereses cruzados cuesta hacerlo, pero va a haber que hacerla sí o sí. Hace 25 años se tendría que haber dado esa ley a la cual usted está aludiendo. Sí, y todavía no está. Y sí. Son los gobernadores los que tienen que poner la voluntad de paralelo para poder rediscutir esta ley, claro, para que el Congreso la apruebe. Sí, particularmente le quería preguntar sobre su perspectiva sobre el gobierno de Alberto Fernández, si cree que es de corte unitario o de corte federal, porque básicamente eso también es muy importante sobre el rol que jugaría en caso de obtener esa banca. Si, Olga Riutor va a representar a los cordobeses o puntualmente se va a alinear con el gobierno nacional. Es que es un error esta pregunta. Hay que estar con el gobierno nacional para poder conseguir lo que Córdoba necesita. ¿Se puede hacer las 2 cosas a la vez? Ha demostrado
que le ha dado a Córdoba todo lo que le han necesitado y a otras provincias como Mendoza, que no es del color político del gobierno nacional y sin embargo se gobierna para todos. Hay que saber que uno gobierna para todos sin diferencias políticas y que el debate del que se trata es peleemos por un modelo nacional para que también nos salvemos nosotros. Después depende de las posibilidades de crecimiento de Argentina para asistir a las provincias, pero creo que cuando a uno lo eligen para gobernar, gobierna para todos sin distinción política y así lo está haciendo el gobierno nacional. Si no, no vendrían obras a Córdoba. Olga, en relación a esta disyuntiva que hay a nivel nacional, principalmente instalada en la opinión pública, por un lado el cristinismo, por otro lado el fernandismo, haciendo alusión, por supuesto, a Alberto Fernández. ¿A quién considera usted como el líder del partido político a nivel nacional y a quién considera su referente político a nivel particular? ¿Pueden ser la misma persona o dos personas distintas? Mire, nosotros sabemos que el justicialismo es la columna vertebral del Frente de Todos, en donde están sectores kirchneristas y organizaciones sociales. Y dentro de ese eje, que es el Partido Justicialista, el candidato a presidente es Alberto Fernández, y nosotros apoyamos este proyecto en donde hemos coincidido en una propuesta del gobierno todos, más kirchneristas, menos kirchneristas. ¿Y su referente personal? Etcétera, y estamos dentro del Frente de Todos. ¿Y su referente personal? Alberto Fernández. Perfecto. Olga, muchísimas gracias por su tiempo y por esta cordial charla. A ustedes, un abrazo. Bueno, así escuchamos.